Ustedes saben que nosotros estamos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo tras capítulo, desde hace meses. Yo creo que vamos a tomar mucho más tiempo nosotros estudiándolo que lo que le debe haber costado a Juan escribirlo. Pero es que hay tanto para decir y tantas cosas que son sencillas de predicar realmente, porque animan, porque son frescas. Hay otras difíciles y a mí me tocan esas, pero siempre. Lo miro al pastor Andrés porque él es el que hace las divisiones de quién nos toca a cada uno. Pero siempre, hermano. Y hoy tenemos un tema que está en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Complicado. Voy a necesitar que me ayuden con esas caras de sí estoy entendiendo. Porque cuando yo veo caras de no estoy entendiendo, no sé cómo seguir. Y lo que me pasa, según dicen mis compañeros, es que no puedo aterrizar y por eso sigo hablando y se me agarran las 12, la 1. Yo sigo hablando porque me parece que ustedes me tienen que decir, sí, estoy entendiendo, está todo bien, entonces yo ya sé que tengo que ir terminando. Así que necesito la ayuda, el feedback de ustedes, porque es un tema realmente complicado. Miren, en el capítulo 7, que toca varios temas, de hecho, el que para mí es central y que quiero compartir con ustedes es el tema de juzgar a los demás. Miren que está difícil, ¿eh? No va a ser un tema fácil. Juzgar a los demás. Y esta serie se llama Momentum. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ahora identificamos, cuando estábamos estudiando esto para compartirlo con ustedes, que el Señor Jesús no comparte este tema en cualquier momento, sino que espera un momento clave, un momento justo, el momentum. El capítulo 6, que es el anterior, nosotros estudiamos que Jesús hace varias cosas, entre ellas sana a un paralítico que hacía 38 años que estaba postrado allí a unos metros de la fuente de Betesda. ¿Recuerdan que estaba allí cerca de la puerta de las ovejas, entre la puerta de las ovejas, que era una de las puertas de la muralla de la antigua ciudad de Jerusalén, y el templo de Jerusalén? Y como Jesús entra por el lado de atrás, se encuentra con el último orejón del tarro, ¿se acuerdan? El último que estaba allí atrás, que era el paralítico, hacía 38 años que estaba postrado y nunca podía ir adelante porque los demás lo empujaban. Y Jesús lo ve porque entra por el lado de atrás. Y cuando lo ve, le dice, ¿qué es lo que necesitas? Y el paralítico le dice, yo no puedo llegar nunca a la fuente, porque estaba ese mito de que el que llegaba a la fuente, cuando el agua se movía, iba a ser sano, etc. Era un mito. No podía llegar nunca, entonces Jesús le dice, no hace falta que llegues a la fuente. Yo te puedo sanar ahora. Levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, como lo hizo en un día de reposo, eso en el capítulo 6, los fariseos y los que manejaban el templo de Jerusalén se enojaron con Jesús porque había sanado un día de reposo. Y se enojaron con el paralítico porque se había levantado y había agarrado su camilla, la había cargado al hombro, y el día de reposo, ¿cómo se va a cargar una camilla? Y Jesús los mandó a pasear. Y el paralítico, que ya no era más paralítico, también los mandó a pasear. Porque les dijo, pero ¿dónde estaban ustedes hace 38 años? Y me vienen a decir ahora que yo no puedo cargar la camilla cuando este me acaba de sanar. Claro, no les gustó nada a las autoridades y lo empezaron a perseguir a Jesús y me imagino que al paralítico también. Y Jesús se fue de la ciudad. El capítulo 7 se escribe 7 meses después de eso que sucedió allí, porque resulta que eso que sucedió cuando sana al paralítico, lo sana en el medio de la Pascua judía, que era una fiesta sumamente importante.
Y esto que vamos a ver ahora en el capítulo 7 sucede durante las fiestas de las enramadas. La fiesta de la Pascua judía es en abril, la de las enramadas es en octubre. Quiere decir que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 pasan casi 7 meses. Jesús siempre, o bueno, casi siempre digamos, elegía presentar temas muy importantes en fiestas en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque las fiestas eran sagradas. Esta fiesta, la fiesta de las enramadas, recordaba cuando el pueblo de Israel anduvo por el desierto viviendo en carpas. Entonces, durante unos cuantos días, ellos construían unas carpas en los techos, en las terrazas de sus casas o en los patios de sus casas, y se mudaban y dormían en esas carpitas durante varios días para acordarse que habían estado en el desierto y que Dios los había rescatado con mano poderosa. Siempre tenemos que recordar lo que el Señor hizo por nosotros en el pasado, para poder enfrentar el futuro con inteligencia, recordando lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Y ellos lo hacían y construían esas casitas. Entonces llegaba gente de todo el país a Jerusalén por la fiesta. Jesús predicaba a todos. Luego la gente se iba a sus ciudades y llevaba el mensaje de Jesús a sus ciudades. Y cuando Jesús visitaba sus ciudades, ya lo habían visto en Jerusalén. O sea, era viral. O sea, manejaba el concepto de las redes sociales de una manera espectacular. Entonces estuvo desde la Pascua, estuvo calladito Jesús, mientras lo estaban queriendo matar porque había violado la ley del día de reposo sanando al paralítico. Pasan 7 meses y aparece otra vez Jesús en Jerusalén, en la fiesta de las enramadas, donde había gente de toda la nación, y les dice, ¿por qué me juzgan? ¿Por qué me están juzgando? Y aquí viene el punto clave. Aquí viene el momentum. Acá viene el desenlace de esos 7 meses que Jesús esperó para explicarles a ellos y a nosotros este punto tan clave, juzgar a los demás. Resulta que 400 años antes de Cristo, 400 años antes de este momento que hoy vamos a compartir, vivió un señor en Grecia que se llamó Platón. Y Platón escribió un libro fabuloso, larguísimo, se llama La República de Platón. Dentro de ese libro escribió la alegoría de la caverna, porque este tema de juzgar a la gente siempre estuvo entre nosotros, que se puede, que no se puede, pero es válido juzgar a los demás, ¿cómo hacemos para juzgar? Este hombre, 400 años antes de Cristo, ya estaba pensando en este asunto de juzgar, y entonces en la alegoría de la caverna, él explica que como seres humanos tenemos que salir de la oscuridad del desconocimiento que hay dentro de la caverna, una caverna oscura. Él decía que esa caverna era la caverna del desconocimiento y que había que salir porque una persona se hace justa en la medida que adquiere conocimiento. O sea, había que salir de esa caverna oscura, había que adquirir conocimiento, porque sin conocimiento no había justicia, no se podía juzgar, y por ahí va la cosa, La sabiduría para poder juzgar cosas y personas que nos rodean. Personas que pueden ayudarnos o hundirnos y que están a nuestro alrededor y que nosotros tenemos que saber cómo manejarnos con cada una de esas personas. Cuando hablamos de sabiduría, por supuesto, siempre viene a mi mente el gran sabio Salomón. La Biblia dice que no hubo otro gobernante tan sabio como Salomón. Sabiduría de Dios. Después vamos a hablar de ese tema. Una sabiduría que Salomón le pide a Dios y que Dios se la da. Y resulta que había, y siempre me acuerdo porque hasta el día de hoy se habla de soluciones salomónicas. ¿Y sabe de dónde sale eso? De una vez que había
dos mujeres que habían dado a luz dos pequeños bebés y uno de los bebés se muere. Entonces la madre del bebé que se murió agarra al bebé de la otra y dice: es mío. Y se arma una pelea: este bebé es mío, este bebé es mío, este bebé es mío. Las dos habían tenido un bebé y ustedes saben que los bebés de chicos no se parecen a nadie. A veces dice: ay, se parece a la mamá, al papá, a la abuela, No se parece a nadie el bebé. Entonces resulta que venían las dos mujeres reclamando un mismo bebé y las dos habían dado a luz hacía apenas unos días y nadie podía resolver quién era la verdadera madre. Entonces le llevan el problema al rey Salomón. Y el rey Salomón las mira a las dos y dice: vamos a partirlo a la mitad al bebé. Entonces le dice al guardia: traigan una espada, vamos a partirlo a la mitad y le damos la mitad cada una. ¡Epa! Una de las mujeres dijo: bueno, me parece inteligente. Y la otra dijo: no quiero que muera, dénselo a ella. Entonces Salomón enseguida se dio cuenta cuál era la verdadera madre. Sabiduría para juzgar, para tomar decisiones, para saber cómo actuar. Sumamente importante. Y Jesús esperó a que toda la gente de Israel, especialmente los líderes, por supuesto, a veces el pueblo no tenía dinero para trasladarse, pero los líderes llegaban a Jerusalén para adorar y ahí él enseñaba en el templo. Y él entendió que era el momento para explicar algo y este es el momento para explicarlo entre nosotros. ¿Por qué? Porque venimos estudiando el Evangelio de Juan y a mí me tocó el difícil hoy, el momento. Juan, lo vamos a tener en pantalla para que puedan seguirnos en la lectura. Siempre leemos de la Nueva Traducción Viviente, la NTV, la versión bíblica NTV, Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer Juan 7, 21 al 24. Dice: yo hice un milagro en el día de descanso, le dice Jesús a toda la gente que estaba escuchándolo. Un día de descanso, ¿cuándo? Hace 7 meses atrás. ¿Recuerdan? Hace 7 meses atrás, cuando era la Pascua, cuando sané a ese pobre hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. Dice: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso, al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. Pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto de la circuncisión para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Y acá viene el versículo 24, que es en el que nos queremos asentar hoy. Dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Miren qué profundidad este versículo. Y les dice: yo hice un milagro, señores. Ustedes hace 7 meses que me están persiguiendo. Me he tenido que ocultar, porque ustedes líderes, les dice, me han estado persiguiendo porque dicen que violé el día de descanso, porque sané al paralítico. Pero resulta, dice, que ustedes hacen lo mismo. También violan el día de descanso cuando coincide el día de la circuncisión de un niño, porque después que nace son ciertos días, cuando coincide y cae un día sábado, que es el día de descanso, para no violar la ley de Moisés, aunque es el día de descanso, ustedes hacen el acto. Entonces, ¿por qué me están juzgando a mí y me condenan, de hecho, por sanar a una persona si es lo mismo? Hay que mirar más allá, hay que mirar un poquito más profundamente, no hay que juzgar tan rápido por las apariencias. El mismo versículo que hoy les traigo para que compartamos, Juan 7, 24, pero ahora se los quiero leer de la versión antigua, que muchos de nosotros hemos crecido con ella porque somos antiguos, ¿no? Yo principalmente, aquí hay 1 o 2 también, pero se llamó Reina Valera 60. ¿Se acuerdan de esa versión bíblica, Reina y Valera 60? Que parecía que Dios hablaba como un español, porque estaba traducida por españoles y hablaba como un español. Y entonces él decía, Juan 7:24, Reina Valera 60, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
juzgad con justo juicio. Y quise traer esta versión porque aplica algo que no habíamos visto. No puede haber justicia, que es justo juicio, no puede haber justicia si se juzga solo por las apariencias. Hay que profundizar un poquito más, hay que profundizar un poquito más. Pero, el problema que tenemos nosotros, los cristianos básicamente, es que luchamos con una historia, con algo que nos da vuelta en la cabeza, que dice, no tenemos que juzgar. Juzgar está mal. Juzgar está mal. Y hay un pasaje que yo quiero leerles, que es el pasaje clave por el cual hemos aprendido o mal aprendido que juzgar está mal. Y se los voy a leer porque está en Mateo 7, los primeros 5 versículos de Mateo 7. Mire lo que dice también Jesús y entonces parece contradictorio con lo que acabamos de leer. Dice, hay que juzgar, dice Jesús, Juan 7, 24, pero mirando más allá de la superficie, o sea, profundizando, estudiando, con inteligencia, con sabiduría. Pero ahora, miren lo que dice Jesús mismo, Mateo 7, 1 al 5, no está en la pantalla, así que escúchenlo, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿De qué estamos hablando entonces? Dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Dice Jesús, el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Parece confuso. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Dice, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Eso lo dice Jesús, ¿eh? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Pero ¿saben? No está hablando de juzgar en este pasaje. Parece que sí, pero no. Está hablando de la hipocresía. Está hablando de juzgar hipócritamente. Lo que está diciendo Jesús es que antes de mirar la paja en el ojo ajeno, tenemos que mirar la viga que está dentro de nuestro ojo. No está diciendo que no hay que buscar la paja en el ojo ajeno, no está refiriéndose a eso. Se está diciendo que si lo hacemos sin ver primero nuestra, no paja, sino tronco, estamos actuando hipócritamente. No está mal sacar la paja del ojo ajeno, o sea, juzgar, si antes hemos limpiado nuestro ojo. Especialmente cuando estamos hablando en la familia de la fe, porque el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice, y yo se los quiero leer, en Gálatas 6, versículo 1, les dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, entre nosotros, entre la familia, ustedes, dice, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. O sea, juzgarlo con ternura y humildad. Pero ¿desde qué punto? Desde la espiritualidad. Quiere decir, si yo quité primero la viga que está en mi ojo, ya no lo estoy juzgando desde una actitud de superioridad. Quiere decir que me bajé. Lo que no puedo tener es audio acá abajo. Yo puedo tener una viga en mi ojo. Entonces, me humanizo. Yo sé que puedo tener el mismo problema que él. No estoy hablando desde mi superioridad, estoy hablando de la igualdad, entonces ya es con ternura. A mí me puede pasar, te quiero ayudar, vamos a luchar juntos contra esa pajita que tenés en tu ojo. El tema acá era la hipocresía, pero muchos de nosotros a veces nos resistimos a mirar esa pajita en el ojo ajeno porque claro,
tenemos miedo a la reacción del que tiene la pajita, ¿no? Porque agarra y dice, no, dice, pero a mí nadie me puede juzgar porque Jesús dice, no juzguen. Así que a mí no me podés juzgar. Mirate primero a vos mismo y después vení a juzgarme a mí. Y entonces nosotros nos encontramos con esa disyuntiva que no sabemos si se puede juzgar o no se puede juzgar. Si de pronto tenemos que llamar al pecado pecado o mejor nos callamos la boca y lo llamamos... es un problemita, es un error. Entonces no nos animamos a llamar adulterio al adulterio. ¿Por qué? Porque se puede ofender y me puede decir que me está juzgando. No nos animamos a definir el pecado. Entonces fíjense que ya no hay, no se puede nada, no se puede juzgar cuando se golpea al inocente, al más débil. No se puede juzgar ni siquiera algo grave como un asesinato. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar. Y no es así. No es así. La Biblia no dice no juzguemos. Porque si no juzgamos, lo que hacemos nosotros es ignorar el pecado. Y cuando ignoramos el pecado, eso es pecado. Entonces, hay un punto donde tenemos que entender muy bien el concepto bíblico del juzgar. Vivimos juzgando cosas, sabores. Siempre a los chicos cuando te dicen, a mí no me gusta esa comida, decimos, ¿y la probaste? ¿Y cómo la comparaste? ¿Probaste otras? ¿Cómo sabes si te gusta o no te gusta si no podés ir un poquito más a fondo? Entonces nosotros vivimos desde pequeños juzgando cosas, evaluándolas, si lo hacemos, si no lo hacemos, juzgamos y muchas veces juzgamos sin la sabiduría necesaria para juzgar, nos equivocamos y muchas veces cuando se refiere a las personas, nuestro juzgar es malo, equivocado. Entonces la Biblia dice que hay dos maneras de juzgar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? ¿La buena o la mala? Vamos a hablar de las dos, pero ¿cuál quieren primero? ¿Hablamos de la mala primero? Bueno, hay maneras malas de juzgar. Y eso sí nosotros tenemos que saberlo y tenemos que identificarlo. Una manera mala de juzgar, ya lo dijo el Señor Jesús, hipócritamente. El legalismo muchas veces esconde pecado. Saben que cuando estaba estudiando esto recordé inmediatamente la historia que quizás alguno de ustedes también la conoce, que allí por los años 80 había un teleevangelista americano súper famoso que llenaba estadios en todo el mundo, en los 5 continentes. Estadios completos, predicaba por televisión, por radio, y cuando viajaba a los eventos presenciales llenaba estadios. Agresivo terriblemente. Y él estaba enfocado en hablar acerca de los problemas sexuales de la gente. Y golpeaba a los adúlteros, a los fornicarios, usaba todas esas palabras difíciles que nadie entendía en esa época, ahora menos, y le daba, hasta que se descubrió que mientras que él predicaba estaba visitando prostitutas. Mire qué bárbaro. Entonces uno recuerda, y siempre yo recuerdo las palabras de un contemporáneo, un poeta americano, se llama John Mark Green. ¿Saben lo que él dice? Dice, los fariseos, se los estoy leyendo, gritan juicios contra otros para ocultar el ruido de esqueletos bailando en sus propios armarios. Cuando yo a veces escucho a algún predicador, algún pastor que grita mucho, siempre me acuerdo de esa frase, digo, ¿estará gritando para que no se escuchen los ruidos de sus propios esqueletos adentro del armario? Me hago esa pregunta. Una mala manera de juzgar a la gente que tenemos nosotros es con hipocresía, sin mirarnos primero nosotros. Otra mala manera de juzgar, también lo dijo Jesús, es basado en lo superficial. Dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar a la gente con la que se rodean. Y les voy a leer algo, es un poquito largo, lo voy a leer rápido, pero es una historia muy interesante
de cómo Jesús explica este asunto a un amigo de él, un tal Simón, que también era fariseo. Fariseo era un líder de la iglesia en aquel entonces. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 48, se lo voy a leer rápido. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Simple, ¿no? Cuando cierta mujer de mala vida, dice esta versión, de mala vida, dice que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí y llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él, a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, pensó, dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces, dice la Biblia que Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y acá le explica, que no se los voy a leer todo, pero le explica eso de que al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Entonces miren, luego le sigue diciendo, mira, a esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Característica de todo este pasaje, Jesús no lo condena por juzgar, lo condena por juzgar superficialmente. Lo condena porque la está juzgando por su pasado. Si te juzgan por tu pasado, te están juzgando mal. Nadie debe juzgar lo que eras antes de recibir a Cristo. Porque en Cristo somos nuevas personas. Si alguien te juzga por tu ayer antes de Cristo, está invalidado. No lo tenés ni que escuchar. Esa es una mala manera de juzgar. No tenemos que recibir ese tipo de condenas porque no son válidas y no tenemos que juzgar de esa manera, porque esa es una mala manera de juzgar. Juzgar sin misericordia es malo. Sin misericordia estamos juzgando con la viga desde arriba de un banquito, mirando al juzgado como inferior. Y dice Mateo 5:7, también lo dice Jesús, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. La buena manera de juzgar. ¿Qué le parece si miramos la buena manera de juzgar? Juzgar identificando y comparando. Esa es una buena manera de juzgar. Y les voy a leer otro pasaje rapidito, otro pasaje rápido, porque yo podría explicárselos, pero está tan clarito en la Biblia que lo que me gusta es leer la Biblia. Fíjense, Mateo 7, 15 al 20, otra vez, el Señor Jesús explica que ten cuidado de los falsos profetas que viven disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Nos dice a nosotros, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por sus frutos, dice Jesús. Juzgarlos, identificarlos por sus frutos. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puede recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, dice Jesús, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Eso quiere decir que si
podemos juzgar e identificar a la gente por sus frutos. Por sus frutos, decía la versión antigua, los conoceréis. Por sus frutos los vas a identificar, y identificarlos es juzgarlos. Entonces, juzgar, identificando y comparando los frutos de una persona es una buena manera de juzgar. Otra buena manera de juzgar es con misericordia. Dice el apóstol Santiago en Santiago 2:13, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Entonces, discernir entre lo bueno y lo malo, utilizando la sabiduría de Dios en este contexto cristiano, con amor y con misericordia, es la manera buena de juzgar. Muy en la antigüedad, está en Levíticos 10:10, que es uno de los primeros libros escritos allí por Moisés, forma parte del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia, Levítico 10:10, le dice Dios, dice, deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente puro y lo que es impuro. Hay que distinguir, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Como diría Platón, con sabiduría, con conocimiento. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Es el consejo que nos da el Señor Jesús. Sí se puede juzgar, porque hay una manera buena de juzgar para protegernos como familia y para protegernos de los que no son familia y nos pueden lastimar, o sea, los lobos con piel de oveja. Pero para darnos cuenta de la diferencia y no acercarnos a personas que nos lastiman, o para ayudar a alguno que siendo bueno está en un problema, tenemos que juzgar de la manera que la Biblia nos indica que lo tenemos que hacer. Y para eso, sabiduría. Cristo en nosotros, por eso esta iglesia se llama Christ in Us. Cristo en nosotros es la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que estaba en Corinto, 1 Corintios 1:24, para los que Dios llamó a la salvación, para nosotros, tanto judíos como no judíos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Miren qué interesante. Hablando del mensaje recién con el pastor Andrés antes de comenzar, él me decía, es verdad, dice, tenemos la mente de Cristo, los cristianos. Así dice el apóstol Pablo también en otro pasaje, la mente de Cristo en nosotros. Entonces, con la mente de Cristo podemos identificar con conocimiento y sabiduría lo que no es de Él, lo que no edifica, lo que no ayuda, lo que nos hunde. ¿Cómo se expresa esa sabiduría que viene de Dios? Santiago, en el capítulo 3 y versículo 17 lo dice con todas las letras. Miren, Santiago 3:17, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Está hablando de esa sabiduría que viene de Dios para juzgar correctamente lo que nos puede lastimar, para cuidarnos. En un mundo tan complicado, tenemos que identificar lo que nos puede lastimar, juzgarlo y apartarnos. Empezamos hablando de Salomón, ¿recuerdan? Porque cuando uno habla de Salomón, habla de la sabiduría. Habla de la sabiduría. Salomón tuvo
Salomón tuvo una gran oportunidad en su vida. Cuando comenzó a reinar, Dios se le apareció y le dijo, ¿qué es lo que me quieres pedir? Yo te voy a conceder lo que me pidas. Y entonces Salomón lo pensó y le dijo, quiero sabiduría. Y entonces dice que Dios le dijo, me pediste sabiduría, eres muy inteligente. Te voy a dar sabiduría y te voy a dar todo lo que me podrías haber pedido y no me pediste. Te voy a dar años de vida, te voy a dar riqueza, te voy a dar prosperidad porque me pediste sabiduría. Y le dijo, quiero sabiduría para gobernar a tu pueblo. Imagínense que hoy está Salomón aquí adelante. Y le decimos, a ver, Salomón, ¿qué es lo que se necesita para ser sabio, para ser tan inteligente? Para poder tomar decisiones justas que nos ayuden, que nos libren del peligro, que no nos hagan caer en la trampa. Y miren lo que nos diría Salomón, Proverbios 9:10. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios, conocer al Dios santo y es dar muestras de inteligencia. Proverbios 9:10. Y ahora le vamos a preguntar a Salomón, ¿y para qué sería bueno ser sabio? Y miren lo que Salomón nos contestó. Proverbios 22:3. Todos los proverbios están escritos por Salomón. El prudente ve el peligro y lo evita. Dice, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Juzgar con sabiduría es lo que nos va a hacer cruzar la calle cuando olemos el peligro adelante, que nos va a hacer alejarnos de una persona que es una mala influencia, que nos va a hacer identificar un problema chiquito en alguien y darle un consejo sano. O sea, juzgar a las personas para ayudarlas con ternura y también juzgar las situaciones con sabiduría para no caer en el pozo. Por eso Jesús les dijo a esos líderes de la iglesia, miren más allá de la superficie para poder juzgar verdaderamente con sano juicio. Y hoy el rey Salomón, la Biblia, nos está diciendo a nosotros, Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo en nosotros es sabiduría de Dios. Y por supuesto, hay un pasaje que quiero terminar con ese pasaje, porque a mí me parece que es uno de los pasajes más lindos y más profundos de toda la Biblia, aunque toda la Biblia es espectacular, pero el mismo Juan, el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 1 y versículo 12, escribe, todos los que creyeron en Él, en Cristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La mente de Cristo en nosotros es lo que nos va a ayudar a juzgar personas y situaciones para ayudar o para librarnos del peligro. Este capítulo 7 de Juan es complicado, pero termina muy simple. Sepamos juzgar correctamente lo que tenemos a nuestro alrededor para no caer en trampas y para sostenernos correctamente unos a otros desde la mansedumbre, desde la humildad y desde la estrategia bíblica para identificar pecados, para separarnos de esos pecados, para arrepentirnos a tiempo y para tener una vida sabia en Cristo, inteligente. Vivimos en un mundo complicado, pero con Cristo en la vida las decisiones empiezan a ser correctas. Y las decisiones correctas anticipan
un futuro correcto, un futuro agradable. Decisiones malas anticipan problemas. Decisiones buenas anticipan un futuro correcto. Y decisiones tomamos toda la vida y necesitamos saber juzgar para tomar decisiones correctas. Que recordemos ese pasaje para terminar de Juan 1:12, que dice: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Sería fabuloso que si usted hoy tiene a Cristo en su vida, en su corazón, le dé el control de toda su vida, de todo su cuerpo, que no lo tenga en un lugarcito chiquito, que hoy diga: sí, yo te recibo, pero te recibo en toda mi vida. Y si usted nunca lo recibió a Cristo en su corazón, si nunca le abrió la puerta de su corazón para que Él entre y le dé esa inteligencia, esa sabiduría espiritual que nos cuesta, porque humanamente se puede ser muy inteligente y muy sabio, pero Cristo siempre ve un paso más allá. Y tener esa mente de Cristo en nosotros es fabuloso eso. Nos lo está ofreciendo gratuitamente. Nos dice: puedo entrar, tomar toda tu vida y comenzar a guiarte en las decisiones más difíciles de la vida, juzgando sabiamente, bien juzgando, haciendo justicia y tomando decisiones que te lleven a un futuro mejor. Entonces, si nunca aceptó a Cristo, hoy es el momento de hacerlo. Pero no en un pedacito de la vida, en toda la vida. No el domingo, los 7 días de la semana. Para que Él se haga Señor, como decía el pastor Miguel el domingo pasado, Señor de tu vida, dueño de tu vida. Y de esa manera las cosas van a fluir. No vas a ser un robot, no vas a ser una marioneta manejada desde el cielo, vas a seguir igual, pero con la mente de Cristo. Sabiendo juzgar correctamente y tomar decisiones correctas. Así que si hoy quieres aceptar a Cristo por primera vez en tu vida, vamos a hacer una oración. Y después quiero, cuando termina en privado, que me lo digas para poder orar en privado contigo. Y si lo tienes superficialmente a Cristo y hoy quieres decir: me comprometo, lo acepto, que Él tome el control, vamos a orar también. Y es tu momentum para tomar una decisión sabia que te ayude a seguir tomando decisiones sabias el resto de tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por ofrecérnoslo para que pueda estar dentro nuestro, llenando todos los espacios de nuestra vida y completando nuestra mente, para que podamos pensar con la mente de Cristo y que podamos identificar cuál es tu camino, tu voluntad para nosotros en cada momento, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, para que nos guíes en dónde tenemos que meternos y en dónde no, con quién tenemos que juntarnos y con quién no. Señor, para que nos orientes en la vida. Gracias por darnos a ese Jesús, a ese Espíritu que está en nosotros constantemente, el Espíritu de Cristo. En este momento lo recibimos y abrimos completamente nuestro corazón, nuestra mente y toda nuestra vida para que tomes, Cristo, el control absoluto. Ayúdanos en esta semana a ver tu gloria y a reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.